cientos de drones, explosiones en varias regiones al mismo tiempo. Y ahora Moscú enfrenta una pregunta peligrosa. ¿Ucrania acaba de abrir una nueva fase de la guerra? Ucrania realizó uno de los mayores ataques con drones contra territorio ruso desde el inicio de la guerra. El ataque alcanzó múltiples regiones al mismo tiempo y provocó una ola de explosiones que rápidamente dominó los canales rusos en redes sociales. Videos comenzaron a aparecer durante la madrugada mostrando sistemas antiaéreos disparando sin pausa, destellos en el cielo y columnas de humo cerca de instalaciones estratégicas. Alerta total, sin pausa, sin silencio. Según autoridades rusas, decenas y decenas de drones fueron interceptados durante la operación. Pero esta vez existe una diferencia importante. El volumen del ataque fue tan elevado que varios analistas militares comenzaron a afirmar que Moscú podría estar enfrentando un nuevo problema. En otras palabras, cuando drones llegan desde muchos puntos al mismo tiempo, incluso sistemas modernos comienzan a fallar. Y eso es exactamente lo que preocupa ahora. Regiones cercanas a Moscú, zonas industriales, depósitos e infraestructura energética entraron en alerta. Aeropuertos rusos suspendieron operaciones temporalmente durante la madrugada, pasajeros quedaron atrapados en terminales mientras vuelos eran desviados. El escenario recordó momentos que, hace pocos años, parecían imposibles dentro de la propia Rusia, pero ahora la guerra ya no está solo en la frontera. Está llegando cada vez más profundo al territorio ruso. Y existe otra cuestión todavía más sensible: el costo. Porque lanzar un misil antiaéreo moderno contra drones relativamente baratos crea un desgaste gigantesco para cualquier país. Especialistas militares afirman que ataques masivos como este no sirven únicamente para destruir objetivos. También sirven para obligar al enemigo a gastar recursos constantemente. No es solo una batalla de explosiones, es una batalla económica. ¿Quién podrá soportar el desgaste durante más tiempo? Muchos de los drones utilizados por Ucrania son producidos con componentes relativamente baratos y pueden ensamblarse rápidamente. Mientras tanto, los sistemas de defensa aérea cuestan millones, cada interceptación consume recursos, logística, mantenimiento y municiones. Y ahora, varios analistas occidentales afirman que Kiev podría estar apostando precisamente por esa lógica: convertir el cielo ruso en una presión constante e impredecible. Señal clara, estrategia prolongada, guerra de desgaste. En Moscú, las autoridades intentaron transmitir calma y aseguraron que la mayoría de los drones fue destruida antes de alcanzar sus objetivos. Pero imágenes publicadas por residentes rusos comenzaron a contar otra historia. Explosiones fueron registradas en diferentes regiones casi al mismo tiempo. En algunos videos, sonidos de impactos pueden escucharse incluso antes de la activación de las sirenas, y eso creó otro problema para el Kremlin: percepción de vulnerabilidad. Porque durante mucho tiempo la narrativa oficial rusa insistió en que el territorio interno permanecía seguro y lejos de la línea del frente, ahora esa sensación comienza a cambiar. Cada nuevo ataque aumenta la presión psicológica sobre la población. Cada explosión cerca de grandes ciudades genera nuevas preguntas y, lo más importante, nadie sabe cuál será el próximo objetivo. Mientras tanto, Ucrania continúa ampliando su capacidad de producción de drones de largo alcance. En los últimos meses, Kiev aceleró programas internos y recibió apoyo tecnológico de aliados occidentales. El objetivo parece cada vez más claro: compensar diferencias en aviación tradicional utilizando ataques baratos, rápidos y difíciles de interceptar completamente. Y ahora, muchos militares observan un fenómeno preocupante para Moscú. Rusia construyó parte de su estrategia basada en ataques masivos de drones y misiles contra ciudades ucranianas. Pero Kiev comenzó a responder utilizando la misma lógica. No en la misma escala industrial que Rusia, pero sí con un efecto simbólico extremadamente poderoso. Porque cada ataque dentro de Rusia envía un mensaje directo: la distancia ya no garantiza protección. Sin pausa, sin zonas seguras. Al mismo tiempo, crece el debate
sobre el impacto político de estos ataques. Algunos analistas rusos defienden una respuesta todavía más dura contra la infraestructura ucraniana. Otros advierten que una escalada continua podría generar exactamente el efecto contrario: aumentar el desgaste interno y mostrar al mundo que el conflicto es cada vez menos controlable. Y existe otra preocupación silenciosa creciendo entre bastidores. La industria militar rusa ya opera bajo fuerte presión debido a las sanciones, al elevado consumo de municiones y a la necesidad constante de reemplazar equipos. Ahora, ataques frecuentes contra infraestructura, depósitos y logística podrían obligar a Moscú a redistribuir sistemas de defensa aérea para proteger más regiones al mismo tiempo. Eso significa dividir recursos, y dividir recursos durante una guerra larga siempre trae riesgos. Pero quizás el punto más importante sea otro. Ucrania parece estar intentando cambiar la percepción global de la guerra. Durante mucho tiempo, los ataques rusos dominaron los titulares internacionales. Ahora Kiev intenta demostrar que también posee capacidad para golpear profundamente el territorio enemigo. Eso influye en negociaciones, apoyo militar externo e incluso en la moral de la población. Y el Kremlin lo sabe, porque las guerras modernas no se ganan únicamente en el campo militar, también dependen de la imagen de fuerza, estabilidad y control. Y cuando las explosiones comienzan a aparecer repetidamente dentro del propio país, esa imagen empieza lentamente a quebrarse. Ahora la pregunta crece en Moscú, en Kiev y también en Occidente. Si este fue apenas uno de los mayores ataques jamás realizados, entonces, ¿qué ocurrirá cuando comiencen ataques todavía más grandes? El portaaviones más poderoso de Estados Unidos regresa. Miles de marineros vuelven después de meses en tensión máxima. Y ahora muchos preguntan, ¿qué vio realmente el USS Gerald Ford durante su despliegue histórico? El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, recibió a los marineros del portaaviones USS Gerald R. Ford CVN 78 tras uno de los despliegues más observados de los últimos años. El gigantesco buque nuclear regresó después de meses operando en regiones marcadas por tensiones militares, amenazas crecientes y movimientos estratégicos que mantuvieron al mundo en alerta constante. La llegada del USS Gerald Ford fue presentada por Washington como una demostración de fuerza, resistencia y capacidad global. No es un portaaviones cualquiera. Se trata del buque insignia de la nueva generación naval estadounidense, diseñado para liderar operaciones militares de alta intensidad en cualquier parte del planeta, y durante su despliegue, precisamente eso fue lo que intentó demostrar: cubierta llena, aviones listos, presión máxima. Durante la ceremonia de bienvenida, Pete Hegseth elogió a la tripulación y afirmó que la misión mostró el alcance y la determinación de Estados Unidos frente a amenazas internacionales. Aunque el Pentágono evitó entrar en detalles sensibles, analistas militares señalan que el despliegue del Gerald Ford estuvo ligado directamente al aumento de tensiones en Medio Oriente y a la creciente competencia militar con potencias rivales. El USS Gerald Ford no fue enviado solo para patrullar. Su presencia funcionó como mensaje político y militar. Cada movimiento del portaaviones fue seguido por gobiernos, servicios de inteligencia y fuerzas armadas de diferentes países, porque cuando un buque de este tamaño aparece cerca de una región en crisis, el mensaje es claro. Washington quiere mostrar que puede responder rápidamente a cualquier escalada, y el impacto económico también es gigantesco. El Gerald Ford representa una inversión de miles de millones de dólares y simboliza la apuesta estadounidense por mantener superioridad naval global durante las próximas décadas. Sus sistemas tecnológicos, capacidad aérea y estructura nuclear convierten al portaaviones en una de las plataformas militares más avanzadas del planeta. Pero existe otra pregunta creciendo en círculos militares: ¿hasta qué punto estas demostraciones de fuerza realmente frenan nuevas crisis? Porque mientras Estados Unidos muestra músculo militar, otros países también aceleran sus propios programas navales y armamentísticos. China expande su flota. Rusia mantiene presión estratégica. Irán aumenta actividad regional y ahora el océano vuelve a convertirse en escenario central de la competencia global sin pausa
Sin relajación, el regreso de los marineros fue celebrado como un éxito operativo. Familias se reencontraron, banderas ondearon, música militar sonó en el puerto, pero detrás de la ceremonia existe una realidad mucho más fría. El mundo entra en una etapa donde portaaviones, submarinos y sistemas estratégicos vuelven a ocupar el centro del tablero internacional. Y muchos en Washington ya creen que este despliegue histórico del USS Gerald Ford podría haber sido apenas el comienzo.